Tras esta ilustrativa inauguración, nos adentramos en materia. Las comunidades energéticas constituyen en la actualidad una de las figuras más novedosas del cambio de paradigma energético que se está produciendo a nivel internacional. Su puesta en marcha ha generado muchas expectativas, pero va acompañada de un vacío regulatorio. De esta cuestión va a hablarnos José María Ayustá, profesor titular y director de la Cátedra de Comunidades Energéticas de la Universidad de Zaragoza. Por favor, José María. Muy buenos días. Muchas gracias a Ríos de Alto Aragón por invitarme a participar en esta jornada técnica. Muchos ya me conocéis porque llevo muchos años colaborando con las comunidades de regantes de este sistema para tratar de contener al máximo los costes energéticos y para controlar también los consumos eléctricos de las instalaciones. Pero es que además coincide no solamente mi función, en este caso como colaborador de Riegos de Alto Aragón, sino también en mi figura de profesor de la Universidad de Zaragoza, dado que desde hace poco más de un año y medio soy el director de la Cátedra Atalaya de Comunidades Energéticas. Y bueno, pues es pertinente combinar ambas posiciones en esta presentación sobre las comunidades, que pretende ser una introducción. A ver si lo... A ver si soy capaz de hacerlo funcionar. Sí, ahora. Bien, como decía, que pretende ser una introducción al resto de las presentaciones de esta jornada. Bien. Las energías renovables están cambiando el paradigma del sector de la energía. Disponemos de tecnologías que en este momento, como la energía solar, han reducido su coste en los últimos 10 años en un factor 10. Es decir, que son accesibles para todos los consumidores, y ya no solo aquellos que inicialmente tenían más poder adquisitivo, sino que cualquier consumidor en España puede utilizar esta tecnología para producir su propia electricidad. Y esto aplica en todo tipo de instalaciones, sean residenciales, industriales, comerciales o instalaciones de comunidades de regantes, como bien sabéis, porque ya hay muchas instalaciones de comunidades de regantes que ya disponen de instalaciones de producción de energía solar propia. Esta tecnología, la tecnología solar particularmente, la tecnología solar es plenamente competitiva con el resto de las tecnologías de producción. Y además es una tecnología que es escalable, es decir, el mismo panel fotovoltaico de 500 o 600 vatios que vamos a instalar en nuestra vivienda o en nuestra comunidad de regantes es el mismo que se va a instalar en los grandes parques solares, solo que en una escala mayor en número de unidades. Por tanto, es la misma tecnología que, como vemos aquí, ya es competitiva con el resto de las tecnologías de producción. Esto es algo totalmente revolucionario porque por primera vez los consumidores somos capaces de producir nuestra propia energía y que esto sea rentable, ¿no? Además, los objetivos son muy ambiciosos. En 2030, el 74% de la energía que se produzca, de la energía eléctrica que se produzca en España, se pretende que sea de origen renovable. Pero es que en el año 2050 se pretende que el 100% de nuestro sistema eléctrico sea de origen renovable. En ese camino estamos. Y parte de este proyecto, de este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es que los consumidores seamos también activos en producir nuestra propia electricidad. Marco aquí cuáles son los objetivos de ese plan, en el que se pretende que lleguemos a disponer de varios miles de megavatios de todas estas tecnologías renovables, pero es que además, para conseguir que la transición energética sea un éxito y para que toda esa cantidad de energía renovable pueda participar en el sistema eléctrico, necesitamos también otras tecnologías. Necesitamos almacenamiento de energía. España llevamos mucho atraso en el almacenamiento de energía. En otros países se está avanzando más deprisa. La intermitencia de las energías renovables hace que sea necesario
que cuando haya recursos, en algunos momentos incluso recursos que no se pueden verter a la red, que no se pierdan, sino que se pueden almacenar, ¿no? Y tenemos diferentes tecnologías de bombeo hidroeléctrico reversible, baterías y otras que seguro que están por llegar, pero necesitamos avanzar en ese camino en el cual tenemos todavía un cierto retraso en el país. Necesitamos avanzar en interconexiones internacionales por la misma razón, para evacuar la energía excedentaria cuando se está produciendo y que no se pierda producción. Hace 2 fines de semana, un domingo hace 2 semanas, Red Eléctrica de España tuvo que dar una orden de parada a 5.000 megavatios de energía eólica. Se perdieron la producción de 5.000 megavatios de energía eólica durante unas horas en un día de domingo, por diferentes razones del sistema, y esto cada vez va a ir sucediendo más habitualmente, ¿no? Por tanto, necesitamos desarrollar instrumentos de flexibilidad de almacenamiento para toda esta demanda de energía, para cubrir nuestra demanda al máximo posible con energías renovables. Los objetivos son muy ambiciosos. Y como decía, por primera vez los consumidores podemos ser protagonistas de esta historia de una manera muy importante, ¿no? En el año 2022 se han instalado 2.400 megavatios de autoconsumo, principalmente autoconsumo solar fotovoltaico. El año anterior fueron 1.200. La previsión es que en los próximos años se mantenga este ritmo de crecimiento del autoconsumo. Esto es una contribución adicional a la producción de los parques eólicos, de los parques solares a gran escala que se está produciendo en el país y que necesitamos seguir acelerando para reducir nuestra dependencia del gas cuanto antes y poder reducir los precios de la electricidad también en nuestras facturas eléctricas, ¿no? Y en este escenario de disponibilidad de una tecnología que nos permite producir electricidad de manera local, aparece la figura de las comunidades energéticas. Como una figura que nace del poder de los ciudadanos para agruparnos y producir nuestra propia energía. De las empresas también, de cualquier organización que tenga recursos para poder producir electricidad in situ y compartir y consumirla principalmente a nivel local. ¿Qué es una comunidad energética? Bueno, una comunidad energética puede desarrollar muchísimas actividades. Principalmente el objetivo es producir su propia energía. Un grupo de ciudadanos o un grupo también de administraciones públicas también pueden participar, pequeñas empresas que se agrupan para producir su propia energía, como aparece allí a la izquierda, arriba a la izquierda, ¿no? La autoproducción de energía local, con el objetivo principal de utilizar esa energía localmente. Eso evitaría el que esa energía circulara por las redes eléctricas y contribuiría también a una transición energética que utilice el criterio de proximidad para aprovechar esos recursos localmente, ¿no? Podemos almacenar esa energía, repartirla entre los miembros de la comunidad energética, pero también podemos producir energía en otras localizaciones, incluso aunque no sean in situ. En ese caso tendremos que utilizar las redes eléctricas para transportar esa electricidad. También podemos comprar energía adicionalmente en el mercado, es decir, podemos seguir manteniendo contratos de suministro para cubrir aquella demanda que no se cubra con nuestra propia producción, sea in situ o sea en otras ubicaciones. Podemos llegar a acuerdos de venta de excedentes, si tenemos excedentes de esa producción, con terceros para vender la energía al mercado eléctrico o suministrar energía a otras entidades aunque no pertenezcan a la comunidad energética, o llegar a otros acuerdos con otros productores locales de energía para para atraer energía a nuestra comunidad energética para el consumo de los miembros de la comunidad. Es decir, cualquier forma legal mercantil que nos permita el intercambio de la energía eléctrica es posible en el ámbito de una comunidad energética. Y cualquier estructura es posible. En la legislación no hay una definición de cuál tiene que ser la forma legal. Podemos constituirnos como una asociación, como una cooperativa, incluso como una sociedad limitada. El ámbito, además, puede ser local, pero puede ser mayor. Puede ser una comunidad, como luego ahora veremos a continuación, que trascienda el ámbito local, ¿no? En Europa existe mucha tradición de este tipo de comunidades o de cooperativas energéticas,
En España estamos empezando, pero hay países como Alemania, Dinamarca, Holanda, son países que tienen ya un largo recorrido y mucha experiencia en la constitución de estas figuras colectivas para producir y consumir energía. Y en España estamos empezando, ¿no? Hay un mapa de los proyectos de comunidades energéticas que en este momento se están planteando en el país. No todas están en marcha. Es un mapa de iniciativas, algunas en estado más primitivo, otras ya muy avanzadas. Pero en definitiva tenemos un mapa de iniciativas. Bueno, este mapa va a seguir creciendo en los próximos años, conforme dispongamos de más instrumentos para desarrollar estos proyectos, ¿no? ¿Dónde se definen las comunidades de energía, las figuras jurídicas? Tenemos aquí expertos jurídicos que luego nos podrán precisar con más detalle, pero una breve introducción, ¿no? Tenemos dos directivas europeas, una de 2018 que define las comunidades de energía renovables y otra de 2019 que nos define las comunidades ciudadanas de energía. El problema es que estas directivas europeas todavía no se han transpuesto en su totalidad a la legislación nacional y por tanto nos faltan todavía herramientas o nos faltan elementos para saber qué vamos a poder hacer con estas figuras. La diferencia principal es que las comunidades de energía renovable solo pueden producir energía de origen renovable, de ahí su nombre, mientras que las comunidades ciudadanas de energía pueden producir energía aunque no sea de origen renovable. Sin embargo, las comunidades ciudadanas de energía pueden producir solamente energía eléctrica o compartir energía eléctrica, mientras que las comunidades de energía renovable pueden compartir energía eléctrica y energía térmica. Pueden compartir calor también, por ejemplo, ¿no? En algunos procesos donde se puede aprovechar tanto la electricidad como el calor producido en un proceso. Una limitación importante de las comunidades de energías renovables es que en la definición se habla de que el consumo tiene que estar situado en las proximidades de la generación. En las comunidades ciudadanas de energía, en principio, no hay una limitación de distancia, como sí parece indicar en las comunidades de energías renovables. Sin embargo, no hay una definición de qué significa proximidad. No nos han dicho si es 1 kilómetro o si son 25 kilómetros o si proximidad es un concepto de proximidad a través de las redes eléctricas. Por tanto, ahí nos quedan todavía cosas, digamos, por saber cuando se transpongan las directivas, ¿no? En la legislación española, ahora comentaré, aparece ya la definición de comunidades de energías renovables, pero en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya se definen las comunidades energéticas locales. Las comunidades energéticas locales es un paraguas, es un término que no está recogido jurídicamente en ningún texto, excepto en el Plan Nacional, como un paraguas para acoger a estas figuras de las comunidades ciudadanas de energía, de las comunidades de energías renovables. Se produjo una consulta pública ya hace más de 2 años, donde Riegos de Alto Aragón participó para tratar de que en la transposición de estas directivas se tenga en cuenta el medio rural y se tenga en cuenta la realidad no solamente urbana, que es la que predomina, como ahora veremos en alguna de las figuras que ya existen. Desgraciadamente todavía no tenemos ni siquiera un texto borrador de cómo se pretende hacer esa transposición de las figuras de las comunidades energéticas, a pesar de que la ministra lo anunció el pasado otoño, de que para Navidad ya tendríamos un texto. Todavía no lo tenemos, pero esperamos que antes de las elecciones dejen los deberes hechos y nos ofrezcan una pista de por dónde quieren hacer esa transposición, ¿no? Lo que sí tenemos ya escrito desde el año 2020 es una modificación de la Ley del Sector Eléctrico que recoge la definición de las comunidades de energías renovables. Entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, es decir, que para pertenecer a una comunidad energética nadie nos puede obligar y no se traslada automáticamente a los socios de una asociación a una comunidad energética, sino que tenemos que dar el paso de pertenecer a una comunidad energética y que son efectivamente controladas por los miembros de la comunidad. Es decir, los que sean los promotores de la comunidad, los miembros de la comunidad energética, son los que deben ser propietarios de los activos de producción de energía, como dice por ahí, y además los socios pueden ser personas físicas
pymes o administraciones o autoridades locales, ¿no? Incluidos los municipios. La finalidad, además, dice que no puede ser ganancia financiera, sino que tienen que ser beneficios sociales, económicos, ambientales. Fijaos que habla de beneficios económicos. Una comunidad energética puede tener beneficios económicos, pero no lucro financiero, no ser un desarrollo, digamos, que pretenda una ganancia financiera, ¿no? Esta definición es traslación directa de lo que aparece en la Directiva Europea de 2018, donde habla de más cosas, por aquí en la directiva, pero en resumen, dos ideas principales que yo destacaría de esta figura de las comunidades de energías renovables es que recoge el derecho que tenemos los consumidores de producir y compartir la energía producida, pero sin embargo no quedaremos exentos de pagar el uso de aquellas infraestructuras de las redes eléctricas públicas que sean necesarios para trasladar esa electricidad si tiene que circular por las redes eléctricas, ¿no? Lo cual no significa que, como ya se está produciendo en algunos países, no se puedan aplicar bonificaciones en el caso de que la energía que sea producida la vayamos a compartir a través de las redes eléctricas y tengamos que usar esas infraestructuras. Vamos a poder usar esas infraestructuras como cualquier otro agente del mercado eléctrico y que, aunque tengamos que pagar unas ciertas tarifas por el uso de esas redes, unos cargos, los gobiernos podrían digamos, considerar una excepción o privilegiar a estas nuevas figuras de las comunidades energéticas. Mientras tenemos un desarrollo más extenso de estas figuras legales, ya disponemos en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2018 y desde el decreto del 2019, disponemos de una figura que es el autoconsumo colectivo. El autoconsumo individual, que seguramente ya conocéis, cada usuario ya puede disponer de una instalación de producción de energía solar in situ en su propio edificio y utilizar esa energía para cubrir parte de su consumo. Incluso tiene el derecho de evacuar los excedentes a la red y recibir una cierta compensación económica por esos excedentes que está vertiendo. Tengo que dejar claro aquí que el negocio del autoconsumo no es evacuar a la red eléctrica excedentes, no es vender energía a la red. El negocio de un autoconsumo se rentabiliza una instalación de autoconsumo si se autoconsume el máximo posible, porque lo que es rentable es dejar de consumir kilovatios hora caros de las redes eléctricas, que en este momento sabéis que el coste de energía es muy elevado, ¿no? Bueno, pues la figura del autoconsumo colectivo lo que nos permite, que sería la figura de la derecha, es dos usuarios, bien sean en un edificio, como este es un ejemplo de un edificio de viviendas, se ponen de acuerdo para hacer juntos una inversión en unos paneles solares en una instalación de producción de energía solar, con un contador que va a medir la producción cada hora y esa energía se la van a repartir. ¿Cómo? Bueno, pues esa energía va a circular hacia las redes eléctricas, no está conectada al contador individual de cada uno, sino que se conecta a la centralización de contadores de ese edificio y se hace un balance entre la lectura del contador de cada uno de esos consumidores. Cada hora está consumiendo una energía y, por otro lado, tiene derecho a unos kilovatios hora de esa instalación de producción que está generando energía cada hora también. Si en una hora el consumo es menor que la producción que le corresponde al consumidor, pues genera un derecho a un excedente que puede ser compensado económicamente por el sistema eléctrico, dependiendo del acuerdo al que llegue el consumidor con su comercializadora. Bueno, pues esta figura del autoconsumo colectivo es la que está detrás de muchos de los proyectos de comunidades energéticas que tenemos en este momento. Como bien decía el presidente de Riegos Alto Aragón, una comunidad energética puede hacer muchas cosas. Una que es por la que están empezando la mayor parte de las comunidades energéticas es por producir energía y compartirla. Pero hay más. Es compartir servicios de eficiencia energética, de movilidad, de gestión de residuos, de temas ambientales. Es decir, una comunidad energética puede hacer muchas otras cosas. Pero la primera actividad que están desarrollando gran parte de las comunidades energéticas es precisamente la de producir y compartir energía mediante esta figura del autoconsumo colectivo.
¿Cómo se reparte la energía? Mediante unos coeficientes de reparto. Esa instalación que veíamos a la izquierda, por ejemplo, podían acordar los dos vecinos que la producción se la reparten al 50%, porque cada uno ha puesto el 50% del dinero para hacer la instalación. Pero también podría resultar, por ejemplo, un proyecto de origen municipal o promovido por un municipio, por un ayuntamiento o por una organización, cualquiera que sea, que entre en alguna de las categorías que hemos comentado antes, donde se produce la energía solar ni siquiera en un tejado, podría ser en otra ubicación, se evacúa esa energía producida a través de la red eléctrica y luego se reparte la energía producida, por ejemplo, entre dos edificios, ¿no? A un edificio el 70% de la producción cada hora y el otro el 30%. Esos coeficientes de reparto se acuerdan entre los miembros promotores de este proyecto, ¿no? Y, como aparecía en la diapositiva anterior, ese reparto puede ser el mismo coeficiente de reparto todas las horas del año o puede ser un coeficiente diferente cada hora, si bien tienen que ser comunicados con antelación. En este caso estamos utilizando la red eléctrica de distribución. Si es en baja tensión no se paga ningún peaje, siempre que estemos dentro de unas distancias. Si tenemos que utilizar la red de alta tensión se va a pagar un peaje muy pequeñito en los supuestos que vamos a comentar ahora. Para diseñar un proyecto de autoconsumo colectivo hay 4 supuestos. Que se conecte a través de líneas directas a red interior, que sería el primer caso del edificio que hemos visto. El segundo caso, que se conecten al mismo transformador, es decir, independientemente de la distancia, si están conectados en las salidas de baja tensión del mismo transformador, en muchos pueblos hay solo un transformador y de ese transformador se suministra a la red eléctrica de baja tensión de todos los vecinos. Bueno, pues podríamos tener el generador, la producción en cualquier punto de esa red y los consumidores conectados en cualquier otro punto de esa red de baja tensión. El tercer supuesto, que es el más conocido, es que estén a una distancia de menos de 500 metros el punto de generación y los puntos de consumo asociados, los consumidores asociados, bien en baja o en alta tensión. Y el último caso es muy particular, es que los consumos asociados al punto de generación compartan la misma referencia catastral. Bueno, pues eso de los 500 metros se cambió mediante un Real Decreto en octubre de este año y se amplió a 1000 metros y después se volvió a ampliar en diciembre a 2000 metros, el 27 de diciembre, mediante el Real Decreto Ley 20/2022, ¿no? Pero con algunas particularidades. Y es que en instalaciones, o sea, para poder beneficiarnos de poder producir y compartir la energía a 2000 metros de distancia con este instrumento, solamente utilizando las cubiertas, o sea, energía solar fotovoltaica en cubiertas en tejados, en estructuras artificiales no destinadas principalmente a la producción de energía, pues por ejemplo en marquesinas de aparcamientos. Un aparcamiento que tiene unas marquesinas se pueden aprovechar para producir energía, o en suelo de carácter industrial. Claro, esto ya entenderéis que es un instrumento que es de muy poca utilidad cuando pasamos de los dos en el ámbito rural. En el ámbito rural no vamos a poder utilizar esta figura para compartir energía instalando una planta solar en suelo si no es suelo industrial. Si es suelo rústico, otro tipo de suelo, no vamos a poder compartir la energía excepto a 500 metros de distancia. Si utilizamos la regulación anterior de los 500 metros sí que podremos hacerlo, pero para poder beneficiarnos de los 2 kilómetros no. Esto es una medida claramente orientada al ámbito urbano, clarísimamente, ¿no? Al ámbito urbano, porque en el ámbito rural está mucho más limitado. En Portugal, sin embargo, se permite compartir energía a 2 kilómetros en baja tensión sin estas limitaciones que nos han impuesto aquí, pero es que se puede compartir en alta tensión, en media tensión a 5 kilómetros, en alta tensión 10 y en muy alta tensión hasta 20 kilómetros, ¿no? Es decir, con muchas más posibilidades para generar proyectos de valor para poder producir la energía en una ubicación y compartirla en otra distinta. Bueno, algunos detalles de cómo se aplica esta figura del autoconsumo colectivo. Es muy sencilla, no hay que firmar ni siquiera un contrato, solo es un acuerdo de reparto de la producción entre los promotores del proyecto y no hay que cambiar ni siquiera de compañía comercializadora con la que ya tenga el contrato de suministro, etcétera, ¿no? Es una figura pensada para que sea fácil de implementar. El problema es siempre la empresa distribuidora de electricidad, porque si vamos a solicitar
más de 15 kilovatios, en nuestras instalaciones de más de 15 kilovatios y queremos evacuar excedentes a la red, vamos a tener que pedir condiciones para poder evacuar a la empresa distribuidora que puede decirnos que se puede o que no se puede. Los proyectos hasta 100 kilovatios se pueden hacer con compensación de excedentes en la misma factura, no hay que darse de alta como productor. Los proyectos de más de 100 kilovatios sí que hay que darse ya de alta como productor de energía, ¿no? Y los proyectos hasta 500 kilovatios no tienen que depositar garantías ni avales, lo cual facilita un poco la tramitación. Las instalaciones de autoconsumo que necesiten utilizar la red eléctrica para trasladar esa energía producida a los autoconsumidores asociados tienen que pagar un pequeño peaje solamente si es en alta tensión, si es en baja tensión no. Bueno, para finalizar quería brevemente mencionar lo que estamos haciendo desde la Universidad de Zaragoza en el ámbito de la Cátedra Atalaya de Comunidades Energéticas. Ahí tenéis la página web donde vais a encontrar muchísima información en la cátedra de comunidades energéticas.unizar.es. Lo que estamos haciendo es, bueno, pues tratar de colaborar en todos los proyectos e iniciativas en las que nos están invitando para dar ideas, para participar en el desarrollo de distintas iniciativas. Estamos participando también con el Gobierno regional, pues en todas las mesas de diálogo donde se está hablando de la transición energética. Por ejemplo, este es en la mesa del Pacto de la Energía de Aragón que se convocó el año pasado, donde también pudimos participar y dar nuestra opinión. Estamos realizando una intensísima actividad de divulgación, sobre todo para explicar bien y para animar a las autoridades locales, a los consumidores particulares, etcétera, a que se animen a constituir, a aprovecharse de esta posibilidad de producir energía colectivamente. Y además tenemos en esta página web ponemos a disposición abierta, a disposición pública, muchísima información, ¿no? Muchos recursos útiles, guías de tramitación de instalaciones, guías de ayuda a la constitución de comunidades energéticas, legislación de aplicación, pues lo poquito que tenemos todavía de comunidades energéticas, pero también el resto de la legislación en materia de producción y evacuación de excedentes a las redes eléctricas. Es decir, información que puede ser de utilidad para todos aquellos que pretendan plantearse un proyecto. Como hemos visto, como conclusión un poco de mi presentación, ya podemos generar proyectos colectivos de producción y reparto de la energía bajo la figura de las comunidades de energías renovables. Podemos hacerlo, además, con la figura del autoconsumo colectivo, con las limitaciones que hemos visto, pero también podemos plantearnos otros proyectos donde los productores, los consumidores, decidan dar un paso y agruparse y constituir una comunidad energética. Y yo sería, digamos, positivo porque en los próximos años vamos a ver un desarrollo muy importante. Lo estamos viendo, 2.400 megavatios en el año 2022 de autoconsumo solar, principalmente individual, y en los próximos años lo que queda es que además de ese autoconsumo individual de energía, se desarrollen estos proyectos colectivos que tienen una dimensión social, además, muy importante. Muchas gracias.